Es un gusto compartir con ustedes el último capítulo de este ciclo de programas denominado Una Justicia para la Democracia, en conmemoración a los 15 años de trabajo del Centro de Estudios Judiciales. Hoy justamente vamos a estar hablando sobre el capítulo de acceso a justicia. Por eso nos van a acompañar dos expertas. Una, la magistrada Vivian López, para hablarnos sobre este tema y aparte el análisis final y, por supuesto, la conclusión de la doctora María Victoria Rivas, directora del Centro de Estudios Judiciales. Quédense con nosotros. En breve comenzamos nuestra edición última de Una Justicia para la Democracia. El Centro de Estudios Judiciales del Paraguay presenta la recopilación de una serie de recomendaciones que ha formulado a lo largo de estos 15 años. Infórmate más en www.ceg.org.py. Estamos de vuelta luego de la pausa y en este último programa dedicado justamente al tema de acceso a justicia, conmemorando los 15 años del Centro de Estudios Judiciales en una apuesta denominada Una Justicia para la Democracia. Hoy nos va a acompañar también la doctora Vivian López. Ella es jueza y es secretaria general de la Asociación de Jueces del Paraguay en esta última edición de este especial que queremos justamente poner en contexto y en análisis profundo el tema de una mejor justicia para nuestro país. Doctora Vivian López, gracias por acompañarnos. Encantada y feliz de estar aquí contigo. Bueno, hablábamos justamente sobre el tema de acceso a justicia en un elemento tan importante desde el punto de vista de que hay sectores de la población que de repente pueden acceder a la justicia, pero la prosecución de eso se vuelve bastante complicada y difícil. Sí, el famoso lema de justicia pronta y barata. Yo creo que no se aplica a nuestro país en el sentido de que no es pronta y tampoco es barata. Y eso te aclaro, es en todo el mundo, ¿verdad? Que en países desarrollados tenemos menos acceso a justicia que en Paraguay. Nuestros números de acceso han subido bastante. Somos un país en construcción, somos una justicia en construcción. Se ha avanzado mucho con las nuevas instituciones desde la Constitución del 92, pero recordemos que el tiempo tampoco puede hacer magia, se puede hacer magia en tan poco tiempo. Si bien hay gente que accede, gente vulnerable, las personas con escasos recursos hoy en día cuentan con una defensoría organizada, la defensoría ha cambiado, y también en cada rincón del país hay un juez de paz. Se han abierto juzgados de primera instancia, se han abierto tribunales. Hemos llegado al norte, allá en Puerto Olimpo tenemos expediente electrónico, no ha llegado la ruta, pero sí ha llegado la justicia electrónica. Pero todavía el mantenerse litigando es muy costoso. Y ese mantenimiento del litigio en el tiempo es lo que hace que la gente también, cuando tiene que priorizar entre ir a su trabajo o pagar un abogado y seguir su pleito, bueno, muchos terminan abandonando. Lo último que justamente vimos en este corto periodo de tiempo y en esta lucha que se logró al final una conquista para poner a una mujer dentro de la terna para el próximo miembro que ocupe el lugar de un ministro saliente. ¿Podemos hablar también de acceso a la justicia también dentro de ese ámbito? Es muy importante que la justicia sea paritaria. ¿Qué significa eso? No solo que haya mujeres en la corte, más mujeres, hoy hay una sola mujer, después de haber habido 3 mujeres, ¿verdad? Porque somos la mitad de la población del Paraguay. También en todos los fueros, ejemplo, el fuero de la niñez tradicionalmente, o del menor como se le conocía antes, es solo de mujeres, porque se consideraba que era un fuero que solo las mujeres podían atender. Sería interesante que haya mitad hombres, mitad mujeres. Se necesita también la mirada del padre, la mirada masculina. Lo mismo en el fuero penal, que tradicionalmente ha sido siempre de hombres. Se necesita que en los tribunales superiores, hoy solo en Asunción tenemos una miembro mujer del Tribunal de Apelación, haya también paridad, porque a medida que haya paridad en todos los niveles, la justicia va a tener esa mirada mixta que necesita, como es el país, hombres y mujeres que componemos. Y lo de la Corte que se logró
Fue un esfuerzo casi titánico, una quijotada de muchas mujeres que nos unimos de todos los sectores para mostrar que no solo que había candidatas buenas, al igual que hombres candidatos buenos, sino que también es importante que se haga cumplir el artículo 48 de la Constitución, que dice, el Estado allanará los obstáculos. ¿Y quién es el Estado? En este caso era el Consejo. El Consejo, gracias a 3 personas que escucharon nuestro reclamo inicialmente, que fueron el ministro Jiménez, el senador Santa Cruz y el presidente Oscar Paciello, se pudo mantener la idea de que el hecho de que una mujer pueda competir en igualdad de condiciones, porque si la terna era de 3 hombres ya no podés competir. Hoy ya está en manos del Senado y será el Senado el que va a definir. Pero ese escollo del Consejo era el más importante, creo yo. Ahora, ¿por qué cuesta tanto entender estas cuestiones tan básicas? No te lo puedo explicar porque no me vas a entender, dice la canción. Ser mujer en Paraguay y no morir en el intento, siendo profesional, es muy difícil. Las mujeres tenemos muchos obstáculos, además de los laborales, de toda la sociedad que nos impone muchos roles que debemos cumplir a cabalidad y si no cumplimos somos condenadas. Habrás visto que en las audiencias públicas, y esto es un ejemplo objetivo, a las mujeres se les cuestionó su vida privada y a los hombres a ninguno se les cuestionó su vida privada. Entonces ahí ves cómo a la mujer no puede tener un solo error, un solo detalle que ya es condenada. Eso no quiere decir que las mujeres seamos mejores o más buenas que los hombres. Pero si me preguntaba un colega tuyo, ¿por qué habiendo ejemplos de mujeres que fueron malas en su gestión recientemente, ustedes piden por otra mujer? Entonces, si es con ese criterio, no vamos a elegir más hombres, elegir. Acá no se trata de quién es más bueno o quién es más malo, sino de que haya igualdad de oportunidades en la competencia. Y esa igualdad de oportunidades es la que no tenemos. Volvamos un poco a lo que es el acceso de justicia universal en todos los segmentos. Ponía un ejemplo cuando hablábamos antes de entrar a la entrevista, doctora, pueblos originarios, personas con capacidades diferentes. O sea, hay que tener una mirada mucho más holística también. Sí, y también tiene que ser los tribunales tienen que estar integrados por personas, jueces, ¿verdad?, capacitados en todo esto, ya sea en pueblos originarios, en perspectiva de género, en cuestiones medioambientales. Sí. En Paraguay estamos muy atrasados. Y el mayor defecto de eso no es por culpa solamente del tribunal o del Poder Judicial. Las universidades son el problema. La materia prima con la que cuenta el Consejo cuando va a seleccionar no es la mejor, pero las responsables son las universidades del país, que están sacando abogados al mercado y con una capacitación del siglo XIX. Estamos en el siglo XXI y todavía es tema si una mujer tiene que estar o no en la terna. No debería ser más tema. Si estuviésemos entrenados en igualdad, si estuviésemos educados en igualdad. Y eso ya tiene que venir de la universidad, del colegio, de la casa. Ahora hablábamos también sobre el tema de acceso a justicia desde el punto de vista de la tecnología. ¿Coayuda eso para ir avanzando en esto que estábamos hablando? 1000 pasos, 1000 pasos. Ejemplo, Fuerte Olimpo, no tiene ruta para llegar. Leía la noticia que una señora sufrió la pérdida de su hijo por culpa de que no tuvo acceso a un hospital. No tuvo acceso a una ruta o a un medio de transporte rápido para llegar a un hospital. Bueno, el expediente electrónico ya está en Fuerte Olimpo. El Estado se hace presente a través del Poder Judicial. Por más que la población no sea mucha y por más que no haya tantos juicios, imagínense para una persona que está litigando en Fuerte Olimpo y que tiene un abogado en Asunción puede perfectamente estar interviniendo. O sea, ya se acabaron la frontera. La tecnología es maravillosa si la sabemos usar. Eso también ayuda a mejorar la calidad también de la representación. Sí, y sobre todo le da transparencia. Lo que la tecnología aportó en todo este tiempo, desde que se implementó en el Poder Judicial, es la transparencia. Lo vemos con las sesiones plenarias. Sin esa transmisión, ¿cuántas cosas no nos habríamos enterado? En todas las instituciones, yo creo que esa transmisión, si bien no llegamos, como te decía, somos un país en construcción, con instituciones en construcción, todavía no están terminadas, las construimos día a día. Sin esas transmisiones, ¿cómo sabríamos cómo la ciudadanía se convertiría en real contralora en los medios de prensa, la opinión pública? Porque en un cuarto cerrado, sin luces, sin cámara, se pueden hacer muchas cosas que van a perjudicar al país que no nos vamos a enterar. Ahora bien, haciendo un balance,
importante de esto que justamente veníamos hablando con varios invitados. El hecho de una institución como el Centro de Estudios Judiciales que lleva 15 años trabajando, la mitad del periodo de la democracia en nuestro país. Hay mucha crítica siempre al Poder Judicial, como que se queda en el tiempo, y hablábamos también de las instituciones de formación que necesitan estar a la vanguardia y en una modernización tal que nos lleve a esa mejor justicia. Pero han existido avances. Se critica mucho de repente al Poder Judicial, pero hay cuestiones que sí hay que valorar. Y yo creo que la crítica siempre va a estar, o sea, debe estar, porque nunca se va a alcanzar un nivel de perfección, ni en una generación, ni en dos, ni en tres. Y yo creo que los poderes judiciales siempre son la cenicienta de los poderes en todo el mundo. Son los que menos presupuesto cuentan y son los que menos autonomía e independencia real tienen, ¿verdad? Lo vemos en España, lo vemos en países vecinos. Siempre estamos un paso detrás de los otros poderes que sí tienen un poder más ejecutivo, por no decir poder ejecutivo, ¿verdad? Y el poder legislativo que tiene el presupuesto, según nuestro diseño constitucional. Pero sí se han hecho avances a pesar de ello. A pesar de esas limitaciones, el Poder Judicial no se ha quedado cómodamente mirando nomás el partido cómo seguía, sino ha sido parte y ha llevado a la delantera. El ejemplo del expediente electrónico. Cuando el Poder Judicial implementa el expediente electrónico, los demás que tienen conexión con el Poder Judicial tuvieron que ayornarse. Hablo del Ministerio Público, que no tenía absolutamente nada. Hoy se tiene que poner al día para poder litigar al mismo nivel, ¿verdad? Ahora, doctora Vivian López, hay una voluntad política que se necesita, pero también una fuerza por parte de los actores directos y por parte de una ciudadanía también que demanda a partir de ahora eso, ¿no? Siempre la voluntad política es importante y la política no relacionado con lo electoral, claro, partidario, sino la decisión institucional de llevar adelante una política de transparencia a través de la tecnología sigue vigente y cada vez más fuerte. Cada vez estamos avanzando más, estamos llegando a juzgados de paz y esa sí que es la entrada primera a la justicia. El acceso a justicia se materializa con los jueces de paz en todo el país. Y hoy ya contamos en Concepción y en Pedro Juan Caballero con juzgados de paz electrónicos. Y eso es un gran avance, casi impensable hace 2 años. Muchas veces también en el Paraguay lo que seguimos el proceso de construcción de institucionalidad, justamente como usted estaba planteando, es el hecho de que se da un paso, pero se retrocede en 3. Y así sucesivamente. ¿Cómo se blinda eso justamente para no tener ese retroceso y que la gente pueda tener acceso a justicia? Eligiendo gente honesta en los cargos importantes de decisión. ¿Y cómo sabemos si una persona que dedicó su vida al rubro que sea va a dar la talla? Tenemos las declaraciones juradas, tenemos la rendición de cuentas, tenemos la Contraloría. Usemos lo que tenemos. Somos un país en construcción, tenemos que aprender a usar las herramientas institucionales y constitucionales. Todos los ejemplos que vemos de escándalos de corrupción han sido porque se ha hecho la vista gorda en muchos casos. Y yo creo que es hora de que no hagamos esa vista gorda. Ahora, mucha gente también, y quiero complementar eso último, doctora, le tiene miedo a la justicia. Y sí, le tiene miedo en el sentido de que sabe que el resultado no va a salir totalmente limpio o puede salir torcido. Por supuesto, tenemos una herencia muy nefasta que todavía nos cuesta despegarnos, ¿verdad? De las viejas mañas del pasado. ¿Está cambiando eso? Yo creo que está cambiando. Yo creo que está cambiando, pero pareciera como que no. Pareciera que todos estos síntomas que vemos alrededor nuestro es como que cada vez estamos peor. Y yo en eso soy más optimista. Pienso que el hecho de que conozcamos lo que está pasando, de que se sepa, de que salte a los medios de prensa, de que salte a la opinión pública, de que se pueda hablar sobre ello, es un gran avance. Dice también una idea que se maneja en el ámbito jurídico que de la calidad de una sentencia también se habla de una salud de la justicia. ¿Eso es cierto? Es cierto, y yo creo que no vamos a hacer un cambio permanente en el tiempo mientras no tengamos reglas claras de cómo se ingresa a la carrera judicial, de cómo se permanece, cómo se asciende y cómo se sale. Mientras sigamos esperando nomás que nos toquen gente buena solamente, ¿verdad? Tiene que haber gente buena y honesta en los cargos de decisión, pero esas personas previendo de que no siempre sea así,
tienen que haber reglas claras. Y sin reglas claras, todos estamos expuestos a los vaivenes políticos, mediáticos, económicos y de intereses personales. Doctora Vivian López, por último, me quedan 2 minutos, pero me gustaría una reflexión final. ¿Hacia dónde vamos con esta justicia y qué deberíamos mejorar? Y como te digo, lo primero es establecer reglas claras, es de que se tome en serio, así como se toma en serio otras cuestiones como el crimen organizado, el combate al narcotráfico. Una política de Estado debería ser que los jueces tengan unas reglas claras para el ingreso, la permanencia, el ascenso y la salida de la carrera judicial, porque únicamente con esa independencia garantizada podemos contar con jueces que no tengan miedo ni tengan la amenaza del político de turno del momento o del dueño del medio del momento o del poderoso del momento que quiera torcer su decisión. Y eso es para la garantía de la ciudadanía. Y con esto me despido. ¿Usted cree que podemos tener una mejor justicia en el Paraguay? Si seguimos peleando, sí. El día que nos cansemos, perdimos la batalla. Gracias, doctora. A vos. Gracias, la doctora Vivian López con nosotros también, jueza, y compartiendo en este programa especial, el último, dedicado también a esta reflexión sobre la justicia en una justicia para la democracia. Hacemos la pausa, enseguida estamos con más. Hace 15 años, desde el Centro de Estudios Judiciales, iniciamos un camino con el propósito de incidir en la calidad de la democracia, en el mejoramiento del sistema judicial, en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos. Es un compromiso muy importante que hemos asumido como profesionales, donde nuestros esfuerzos institucionales parten de una profunda preocupación por la calidad de la justicia en Paraguay, la cultura judicial, el acceso a la justicia y la tutela de los derechos. Los avances y logros generados a lo largo de estos 15 años nos impulsa a seguir trabajando colaborativamente con más fuerza. Volvemos luego de la pausa en este último bloque de este ciclo de 4 programas que quisimos justamente dejar como testimonio de estos 15 años de trabajo del Centro de Estudios Judiciales. Por eso en este último bloque queremos compartir también de vuelta con la directora ejecutiva, la doctora María Victoria Rivas. Doctora, gracias por estar de vuelta con nosotros. Gracias a vos, Juan Pablo. Un gusto compartir contigo y sobre todo agradecer el esfuerzo de presentar estos temas en estos programas que venimos llevando adelante. No, en realidad creo que también nos ayuda mucho para dejar, como decía, un testimonio de no solamente el trabajo, sino de un momento en torno a esta democracia. Por eso el título del programa lleva una justicia para la democracia. Si podemos analizar un poco desde el título mismo, ¿cómo han sido estos 15 años de trabajo? Bueno, yo creo que la focalización que nosotros hacemos desde el Centro de Estudios Judiciales es justamente el fortalecimiento del Estado de Derecho y la democracia. Y creo que una de las grandes deudas que tiene la democracia es la independencia del Poder Judicial y el acceso a justicia. Entonces, con esos dos puntales de mirada y esfuerzo que lo venimos llevando adelante desde hace 15 años, nuestra mirada apunta a lograr un Poder Judicial independiente y facilitar el acceso a justicia a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Si nosotros logramos esos dos objetivos, creo que nuestra calidad de vida mejoraría sustancialmente. Es la mitad de un tiempo de casi 30 años de democracia, el ejercicio que ustedes vienen trabajando. ¿La democracia ha mejorado? Bueno, yo creo que la democracia ha mejorado en varios aspectos, ¿verdad? En este momento tenemos una participación ciudadana importante en los procesos electorales, tenemos mayor transparencia, tenemos autoridades que apuntan a datos abiertos, a acceso a la información pública. Es decir, tenemos una serie de herramientas que de alguna forma permiten un mejor control y permiten que se fortalezcan las instituciones. Y también hay que señalar, Juan Pablo, que los procesos de transición han sido más estables y más seguros, para llamarlo de alguna forma. Tenemos un Tribunal Superior de Justicia Electoral que se viene consolidando y viene ganando credibilidad de la ciudadanía, entonces nos da tranquilidad de que
la democracia se ha fortalecido y creo que ya no tiene vuelta atrás. La otra cuestión también, doctora Rivas, sobre este análisis que estamos haciendo final de este ciclo y en torno al tema de justicia, nuestro sistema republicano, basado en lo que dice la Constitución Nacional y en justamente la pirámide de Kelsen, poniendo la Constitución como primer elemento dentro de eso, nos lleva a pensar en la división de poderes. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. El poder judicial realmente todavía sigue dando mucho que desear. Sí, yo creo que en la división de poderes, creo que el Poder Judicial siempre es el que se lleva la más pequeña torta, para llamarlo de alguna forma. El Poder Judicial siempre se ha considerado como la cenicienta de los tres poderes. El Poder Judicial creo que como poder del Estado ha avanzado en su consolidación. Tienen un presupuesto bien consolidado, se tiene mecanismo de selección de jueces. La Constitución de 1992 ha incorporado herramientas muy importantes para consolidar la independencia del Poder Judicial. Si bien es cierto, eso se ha debilitado de alguna forma en su proceso de funcionamiento, creo que tenemos las herramientas suficientes como para ir consolidando la independencia del Poder Judicial. ¿Qué nos falta? Bueno, yo creo que nos falta una mirada de modernización del Poder Judicial. Creo que el Poder Judicial, con sus viejas estructuras y sus viejas prácticas, ya no puede dar respuesta a la cantidad de reclamos sociales y a la variedad de conflictos que tenemos ahora en una dinámica social absolutamente diferente de la que se tenía en el año 1992, cuando se diseña un nuevo modelo de funcionamiento del Poder Judicial. Creo que también hace falta madurez política. Es importante que los tres poderes del Estado entiendan que la independencia y la consolidación del Poder Judicial es un bien público, de manera que todos debemos trabajar por ese bien público que significa la independencia del Poder Judicial. Estamos pasando por un proceso también de cambios permanentes en los últimos años y que, en cierta manera, a título personal, yo creo que también estamos viendo a personas mejor calificadas para ocupar los cargos, por ejemplo, de ministros de la Corte. Hace poco se dio también una campaña importante de más mujeres dentro de esta instancia, un gesto bastante interesante de ver en torno a ese desarrollo social de este sector. Entonces, no podemos tampoco tener una mirada negativa de que todo está mal. Hay algunas cosas que están bien. Claro, por supuesto. Yo creo que el Poder Judicial y todo el mecanismo de control ciudadano ha fortalecido una mirada un poco más equitativa e igualitaria sobre, en este caso que estás mencionando, sobre la composición de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Creo que la activa participación de gremios de mujeres, tanto de jueces como de abogadas, etcétera, y una sociedad civil un poco más articulada, permite rever ciertas posturas que ya estaban claramente definidas. Es decir, si las mujeres no hubiesen levantado su voz, probablemente el resultado hubiese sido otro. Entonces, eso nos demuestra que una ciudadanía activa, una ciudadanía que participa, una ciudadanía que controla, una ciudadanía que presenta propuestas, es un elemento sumamente importante porque avanzamos hacia una ciudadanía más solidaria, que piensa no solamente en sus derechos, sino también piensa en derechos de los demás, y eso de alguna forma va consolidando una sociedad más igualitaria y va consolidando una sociedad más inclusiva, ¿verdad? Que es lo que estamos buscando todos. Doctora Rivas, hemos tocado durante este ciclo líneas estratégicas como por ejemplo el caso de reforma de justicia, acceso a justicia, el sistema penitenciario. ¿Qué más nos faltó? Bueno, yo creo que la mirada que tiene el Centro de Estudios Judiciales es una mirada integral. Es decir, cuando hablamos de reforma del sistema judicial, no solamente tenemos que focalizarnos a la Corte y su estructura de funcionamiento, sino también tenemos que fijarnos en los otros poderes y órganos del Estado que de alguna forma tienen incidencia en las políticas judiciales, ¿verdad? Tenemos un Ministerio de Justicia muy débil, subvalorada, un Ministerio de Justicia que es arrastrado siempre por crisis del sistema penitenciario. Entonces tenemos que empujar el fortalecimiento de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que apunte a políticas en materia de derechos humanos y la transversalidad en materia de acceso a justicia. El tema del sistema penitenciario es un imperativo, es decir, es un imperativo
no solamente por las grandes deudas históricas que tenemos en materia de derechos humanos en el sistema penitenciario, sino también porque el sistema penitenciario en los últimos tiempos se ha convertido en un mercado criminal que de alguna forma pone en riesgo el funcionamiento del Estado paraguayo. De manera que hay que darle una mirada importante al sistema penitenciario, que es un tema muy olvidado en los procesos de reforma en Paraguay. Y el otro aspecto fundamental que nosotros tenemos es el tema vinculado al acceso a justicia, ¿verdad? El acceso a justicia que facilita el ingreso de las personas hacia un sistema judicial. Pero no solamente eso, Juan Pablo, sino también la posibilidad de ir generando herramientas que de alguna forma facilita a los ciudadanos y ciudadanas solucionar sus conflictos. El Centro de Estudios Judiciales viene trabajando desde hace bastante tiempo en la mediación a través de un mensaje de cultura de paz, y en este momento creo que la mediación es una herramienta válida que pueda ayudar a descongestionar el sistema judicial. Me gustó eso último que dijo, doctora Rivas, que es justamente la cultura de la paz, pero también me gustaría aportar y preguntarle su mirada sobre la cultura de la legalidad. Claro, la cultura de la legalidad, sabemos que se ha desvalorizado mucho la vigencia de aplicación de normas. La cultura de la legalidad es una deuda que tienen las facultades de Derecho. Creo que deberíamos fortalecer las mallas curriculares de las facultades de Derecho para que apunten a que los abogados y abogadas que salimos de la Facultad de Derecho tengan una conciencia ética y por supuesto que las normas sean el norte, no solamente de todos los ciudadanos y ciudadanas, sino una mirada y un cuidado más especial por parte de nosotros los abogados que tenemos mayor responsabilidad social en ese sentido. Estamos cerrando este ciclo y realmente un mensaje suyo, no solamente sobre este espacio, sino también una mirada a futuro de lo que va a ser el trabajo de ahora más del Centro de Estudios Judiciales. Seguramente en el tiempo, cuando sigamos cumpliendo años, y encontrándonos este material, vamos a decir, bueno, dejamos ahí y a partir de ahora fuimos construyendo esto. ¿Qué vamos a construir desde el Centro de Estudios Judiciales? En primer lugar, creo que la reforma judicial nunca se agota. Ese creo que es el primer mensaje. Y en segundo lugar, creo que la reforma judicial necesita acuerdos, consensos, pactos y sobre todo definir cuál es el poder judicial que queremos. En este momento nosotros tenemos un modelo de poder judicial que está absolutamente desfasado a una nueva realidad, y supongo que de aquí a 10 años, con la incorporación de las tecnologías y los mecanismos tecnológicos que se están acelerando rápidamente su aplicación, creo que de aquí a 10 años vamos a necesitar un poder judicial absolutamente diferente al que tenemos ahora. Entonces significa eso para nosotros un desafío, un análisis y diagnóstico e investigación constante que nos permita por lo menos disminuir esa brecha que existe en este momento y facilitar de esa forma el acceso a justicia para todos y todas. Doctora Rivas, por último, y realmente agradeciendo esta oportunidad para poder también llevar adelante este ciclo de entrevistas que creo que va a dejar justamente la posibilidad de un mayor debate posteriormente. ¿Usted cree que vamos a poder tener una mejor justicia en el Paraguay? Yo creo que sí. Yo creo que estas aperturas de la propia Corte Suprema, que ahora va generando algunos mecanismos de datos abiertos, nos permite ejercer un mayor control. Creo que hay una ciudadanía más activa, una ciudadanía que reclama más, una ciudadanía que peticiona. Entonces creo que esos procesos son elementos que van empujando y van obligando a nuestras autoridades a generar mayor posibilidad de mejorar el servicio de justicia. Gracias, doctora. Gracias, Juan Pablo. Hoy un saludo a la audiencia. Muy amable. Nosotros con esto vamos a la última pausa y a la vuelta ya estamos con el cierre de este ciclo, Una justicia para la democracia. Hace 15 años, desde el Centro de Estudios Judiciales, nuestro sueño más anhelado y nuestra razón de ser, una reforma judicial profunda. A través de estudios e investigaciones, asumimos el compromiso de aportar para construir una justicia con dignidad, generando propuestas que favorezcan el compromiso del poder público, organizaciones de la sociedad civil,
con la promoción, protección y defensa de los derechos humanos y la dignidad del ser humano, en el marco de una política pública socialmente concertada. Los avances y logros generados a lo largo de estos 15 años nos impulsa a seguir trabajando colaborativamente con más fuerza. Ha sido un honor para mí poder ser justamente el presentador de este ciclo de entrevistas de análisis denominado Una justicia para la democracia en estos 15 años del Centro de Estudios Judiciales. Esperemos que sea de un aporte que por supuesto podrán encontrar en el canal de YouTube del Centro de Estudios Judiciales. De mi parte y de todo el equipo, los agradecimientos por habernos acompañado durante todos estos programas durante estas últimas semanas. Por supuesto, reencontrarnos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Buena suerte.